La estructura de la realidad y la estructura de la mente tienen muchísimo que decir la una de la otra, y solamente conocemos de forma muy aproximada, muy relativa, muy parcial cómo funciona la dinámica de la realidad y cómo funciona la dinámica de la mente, de nuestro pensamiento, de cómo nos aproximamos de forma indirecta a través de los sentidos a un mundo desconocido que se llama realidad y que nosotros concebimos como nuestro hogar. Es muy difícil definir si las cosas nos suceden o nosotros tenemos parte de acto de creación sobre lo que va a suceder. El concepto de libre albedrío, de que somos libres de decidir en nuestra vida, es algo absolutamente relativo, porque todo lo que nos pasa está tamizado por una interpretación, primero sensorial, luego puramente física y finalmente emocional y mental. Cuando alguien piensa sobre algo, hace una interpretación muy lejana a la naturaleza intrínseca de la realidad. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque quien entiende mejor, en profundidad, cuáles son los secretos, los pilares fundamentales que constituyen la realidad, la fenomenología que nosotros diariamente vivimos e interpretamos, tiene una grandísima ventaja sobre controlar, la posibilidad de controlar cómo nos comportamos y hacia dónde nos dirigimos. Y no hablo de inteligencia artificial ni de Big Data, que son herramientas que vienen a aumentar la capacidad informativa sobre lo que ya saben que sucede en los pilares básicos de la realidad. Algunos de vosotros entenderéis lo que estoy diciendo y otros seguramente no, pero es que realmente es complejo de explicar y complejo de entender, ambas cosas. Os quiero contar en este vídeo, y os traigo un vídeo de un anuncio de ropa que habla precisamente, me sirve de ejemplo para explicaros cómo funciona la dinámica de la realidad. Todo el mundo seguro que tiene en mente, si yo lo digo, las Torres Gemelas, los atentados del 11S, o el atentado de Madrid, o el tsunami de Asia. Todos son eventos que han interaccionado con la mente colectiva. ¿Cómo sabemos que han interaccionado con la mente colectiva? Pues lo sabemos, entre otras cosas, porque existe un proyecto que se llama Conciencia Global, que tiene dispositivos por todo el mundo. Uno se puede apuntar de forma gratuita a ese proyecto y te mandan un dispositivo para que tú cuides que esté conectado continuamente. Esos dispositivos generan una serie de números aleatorios. La aleatoriedad numérica nos sirve como una interpretación indirecta de que no hay nada que esté alterando esa generación. Es decir, un generador de números aleatorios da una serie numérica que en ningún momento se va a desequilibrar en un sentido o en otro. Son códigos de ceros y unos, códigos binarios, y en definitiva, a lo largo del tiempo, si no sucede nada inexplicable, debe de haber el mismo número de ceros y de unos. De ahí la aleatoriedad. Bueno, pues estos dispositivos dispuestos por todo el mundo generan una secuencia numérica alterada cuando alguno de estos eventos sucede, tanto antes como durante, como después del evento. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que en Malasia se genere una alteración numérica de un montón de dispositivos al unísono, que sucede en Nueva York cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, o que pueda suceder en Rusia, o en Madrid, o en París? ¿Cómo puede ser esto posible? Todo ello parte de la interpretación de una teoría antigua, una interpretación que habla de una mente común. La humanidad tiene, cada uno tenemos un nivel de conciencia. Yo diría que cada célula de nuestro organismo tiene su propio nivel de conciencia, y a nivel colectivo, nuestra familia, nuestro entorno, nuestro país, nuestro mundo tiene otro nivel de conciencia. Es como si hubiera una conciencia vertical con muchísimos estratos horizontales. A cierto nivel de conciencia existe alteración perceptiva, que puede ser no de una forma como nosotros lo conocemos a nivel sensorial, como yo puedo ver la cámara que tengo delante, o como cualquiera de nosotros interpreta la realidad que le rodea, sino a otros niveles que no podemos explicar. Lo que sí es cierto, lo que es incontestable, es que pudieron adelantarse con esa alteración de la generación de números aleatorios que se supone estaba influida por esa conciencia global, días, horas, y evidentemente durante el proceso del suceso, la conmoción global
de estos sucesos, casi todos catastróficos, permitían adelantarse en el tiempo de que algo iba a suceder. No se podía definir con esa alteración de la aleatoriedad dónde iba a pasar ni qué es lo que iba a pasar, pero algún proceso, algún suceso muy importante que conmocionaría a nivel global la conciencia iba a suceder. Y esto está documentado y está publicado, no son maniobras orquestales en la oscuridad. Bien, ¿por qué digo todo esto? Porque quien entiende cómo funciona el proceso de impacto sobre esa mente colectiva es capaz de modificar cosas sobre la estructura de la realidad. Se ha hecho a lo largo de la historia. Por eso es muy importante tener criterio, intentar que tu nivel de conciencia individual se superponga o al menos esté equiparable al de la mente colectiva. Y os pongo un ejemplo. Una persona tiene un comportamiento amable, no violento, cuando está sola o en un grupo definido en un ambiente controlado. Pero esa misma persona, cuando la mete en un entorno agresivo, como pueda ser el enfrentamiento de dos hinchas futbolísticas, puede ser que sea radicalmente diferente, irreconocible. Se mete en la mente colectiva de lo que allí está sucediendo y evidentemente su comportamiento ya no es solo el comportamiento propio. Es más, si a esa persona luego la sacamos y le mostramos lo que ha hecho mediante una grabación de vídeo, posiblemente no se reconozca en su comportamiento. Sucede en muchos aspectos de la vida y en la historia, en las guerras, en situaciones extremas se ha visto, tanto en un sentido como en otro. Gente capaz de hacer las mayores hazañas cuando realmente no tenían el valor para hacerlas y sin embargo otras personas que han cometido los actos más de mayor barbarie que se puedan imaginar cuando en condiciones normales no lo habrían hecho. Hay una parte de nosotros que se activa a ese nivel por motivos que desconocemos absolutamente. Como decía, ¿por qué cuento todo esto? Porque impactar sobre la mente colectiva hoy es más fácil que nunca. La capacidad, a través de la pantalla de un móvil, a través de un ordenador, de la televisión, de la radio, de todos los medios de información y desinformación masivos, se puede modificar la estructura comportamental de sociedades enteras solamente modificando esa información, la información que llega. De ahí que realmente los poderes fácticos, la gente que está en todo lo alto, mate por el control de los medios de comunicación, por enviar el mensaje adecuado en el momento adecuado para tener la respuesta adecuada. Y gran parte de ello deberíamos de cuestionarnos si son valor de predicción positiva, es decir, auguro que va a pasar algo y luego sucede, por esa modificación comportamental o esa alteración de la conciencia a niveles profundos que no podemos explicar ni comprender, o si es un acto premonitorio, estoy hablando de algo que va a pasar. Para intentar diferenciar si nosotros creamos realidad o simplemente descubrimos la realidad que va a pasar inexorablemente, independientemente de lo que pensemos, habría que profundizar muchísimo en cuál es la estructura profunda, los ladrillos últimos que conforman la realidad, para lo cual se está invirtiendo miles y miles y miles de millones para buscar esa teoría física unificada, y también se invierte dinero en entender cómo funciona la conciencia humana y a qué nivel. Ahora se está derivando gran parte de ese interés en estudiar cómo se puede construir la conciencia humana a partir de la inteligencia artificial, el Big Data y demás. Bien, el vídeo que os voy a poner ahora mismo es de una marca de ropa y podría ser perfectamente predicción positiva, habla de un final del mundo, os voy a dejar que lo veáis. Realmente no entiendo cuál es la relación entre una ropa y todo lo que cuenta en el vídeo y cómo lo relata. No lo entiendo, a ver si vosotros lo entendéis. Pero lo que sí es cierto es que este tipo de mensajes, ya sean de una empresa o nunca se sabe quién está detrás realmente, quién tiene interés en que el mensaje llegue, pero el mensaje llega claramente. Sobre todo este tipo de mensajes pueden condicionar muchísimo la percepción que nosotros tenemos de la realidad y lo que nosotros esperamos de nuestro futuro. Y lo condicionan de una forma muy negativa, porque cuando
el temor, la incertidumbre y el miedo se posicionan dentro de nuestro subconsciente, es muy difícil de extricarlos de ahí, de sacarlos de ahí. Y nos condiciona mucho. Tanto nos condiciona que desde el punto y hora que no sabemos exactamente cómo funciona la dinámica consciente y del subconsciente, se convierten en una amenaza, a mi entender, y en un peligro. Porque no sabemos realmente si somos convidados de piedra en la generación de nuestra realidad o si tenemos algo que decir en esa generación. Por lo tanto, es un elemento cuando menos a tener en cuenta y cuando menos preocupante y peligroso. Os mando un fuerte abrazo y os dejo con el vídeo. As estações anunciam que o fim está próximo. Sinais se mostram. Catástrofe se impõe. Doenças, crises, guerras, fome de amor, expansão do medo. Tudo que conhecemos e que construímos terminará. Acabará a contagem do tempo. E do final em diante, tudo será eterno. Não haverá mais morte, lágrima ou dor. O amor continuará vivo, sem nunca falhar. E novamente seremos o que fomos feitos para ser. Estamos voltando para casa.